Buenas tardes, damas y caballeros. Hoy quiero hablar sobre la naturaleza humana, un tema increíblemente importante que sorprendentemente genera mucho debate cuando en realidad no debería de hacerlo. No porque no sea complejo el tema, sino porque ya sabemos bastante sobre el mismo. Primero es importante definir qué es la naturaleza humana, o más bien qué es a lo que generalmente se refiere la gente por naturaleza humana. Existen tres tipos de naturalezas, digamos, que nos ayudan a comprender qué somos como seres humanos. Tenemos una parte animal o menos que humana, que podemos llamar subpersonal o simplemente animal. Luego está el lado humano, que corresponde a nuestras capacidades cognitivas avanzadas. Y también existe una naturaleza que está por encima de lo humano, que podemos llamar espíritu por simplicidad, aunque no voy a hablar de ello en este video. Así que cuando hablamos sobre la naturaleza humana, en realidad nos referimos más bien a la naturaleza primate, o a la naturaleza humana en su nivel animal. Esta aclaración es importante no solo para poder distinguir bien entre estos niveles, sino porque tienen una gran relevancia histórica. La razón por la cual se ha negado la existencia de la naturaleza humana se debe en gran medida a la obsesión con nuestro lado racional, lo que ha llevado en tiempos recientes a formular ideologías enteras que minimizan, ignoran o directamente hasta deniegan nuestro lado más primitivo. El malentendido o la ignorancia sobre la naturaleza humana es así. Los animales actúan por instinto, pero los humanos construimos civilizaciones, creamos arte, desarrollamos ciencia, tenemos moralidad, cultura, razón, libre albedrío. Por lo tanto, supuestamente evolucionamos más allá de los impulsos primitivos de otras criaturas. Y la naturaleza humana es un tema tan controvertido porque muchos de nuestros instintos más profundos entran en conflicto con los ideales a los que aspiramos. Nos resulta incómodo aceptar que ciertos rasgos primitivos como la agresión, la avaricia, el tribalismo, el nepotismo, el impulso sexual y otros siguen moldeando nuestro comportamiento. Estas tendencias no son simplemente el resultado de la cultura o de la mala educación, están incrustadas en nuestra estructura evolutiva, y sin embargo reconocerlas parece como admitir que el progreso tiene límites, que incluso en un mundo de razón y de civilización, seguimos siendo animales en el fondo. Queremos creer que podemos superar por completo nuestros impulsos más bajos, así como hemos superado enfermedades, hambrunas y distancias largas gracias a la tecnología. Pero la mente humana carga con una historia evolutiva propia que no se puede reescribir tan fácilmente. Sí, tenemos un razonamiento avanzado, podemos procesar lenguaje complejo, somos capaces de pensamiento abstracto, de planificación a largo plazo. Y esas son cualidades asombrosas que tenemos como humanos. Y efectivamente sí, nos hacen más avanzados que otros animales. Pero al final del día seguimos siendo animales. Somos animales y más. Animales y más allá. Eso es lo que nos hace humanos. Tenemos instintos de nivel animal que coexisten con nuestro lado racional humano. Y cuando hablamos de naturaleza humana, entonces, nos referimos a estos instintos evolutivos, comportamientos y tendencias profundamente arraigadas que todos compartimos. Son patrones universales que trascienden raza, cultura y geografía e historia. Tomemos un ejemplo, las expresiones faciales. Estas son una ilustración perfecta de la naturaleza humana compartida. Por ejemplo, una cara feliz significa felicidad, ya sea en Norteamérica actual, Europa medieval, Corea del futuro, una tribu en Papúa Nueva Guinea, donde se han hecho estudios de tribus que nunca han visto el internet. Las expresiones faciales de ira, alegría, tristeza, miedo, nuestros rostros hablan un lenguaje universal. Y lo más interesante es que reconocemos estas emociones desde niños, incluso antes de aprender a hablar. Un bebé sabe si su madre está feliz o molesta con verle la cara. Nadie tiene que enseñarle eso. Estos rasgos compartidos apuntan a algo más profundo, predisposiciones naturales con las que nacemos. Y eso incomoda a algunas personas porque desafía la idea de que somos una tabla rasa, de que todo lo que somos es moldeado únicamente por la cultura o por nuestras experiencias personales o por nuestro entorno. Pero para realmente comprender la naturaleza humana es necesario entender tres cosas clave: cómo funciona el cerebro, cómo funciona la evolución y cómo evolucionó el cerebro. Al entender esto, empezarás a ver un panorama más completo. Hablemos un momento sobre la evolución.
Es bastante sencilla. Imagina una especie de pseudocaballos prehistóricos y viven en un entorno lleno de árboles altos. Estos caballos se alimentan de las hojas y ahora imagínate que uno de ellos tiene una mutación genética aleatoria que hace que su cuello esté predispuesto a ser 5% más alto. Esta pequeña ventaja le va a dar un acceso ligeramente mejor a obtener comida, y aunque no parezca una diferencia enorme, es suficiente para aumentar sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Con el paso de las generaciones, esa pequeña ventaja se va acumulando, dando lugar a un nuevo rasgo, e incluso eventualmente a una nueva especie, como las jirafas, ¿verdad? Ahora tomemos a las gacelas. Si una nace con una predisposición genética a tener patas delanteras un poco más fuertes, con más músculo o con más resistencia física, y gracias a eso puede correr un poco más rápido que las demás, esa velocidad le va a ayudar a escapar de los depredadores. Es una ventaja pequeña, pero a lo largo de miles de generaciones se va acumulando. Así que cuando hablamos del cuerpo y el cerebro humanos, estamos viendo el resultado de millones de años de estas pequeñas presiones evolutivas que se acumulan con el tiempo bajo ciertos entornos, seleccionando rasgos que nos ayudan a sobrevivir, prosperar y superar a los demás. Y así funciona la evolución, pero no aplica nada más al cuerpo. El cerebro también evoluciona. Eso es un poco más difícil de aceptar para algunas personas. No solo el tamaño, la forma del cerebro, también cómo están estructuradas nuestras neuronas está profundamente influido por la genética. Y aquí es donde comienza la negación, porque para entender qué es y cómo funciona la naturaleza humana, hay que tener al menos una noción básica de cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro, en su nivel básico, está compuesto por miles de millones de neuronas. Son pequeñas células que forman redes a través de sus conexiones. Supongamos que tienes una neurona conectada a tu sistema visual. Tus ojos detectan luz y las señales de esa luz se transmiten como impulsos eléctricos a través del nervio óptico y varias neuronas en el cerebro. Algunas de estas neuronas se activarán cuando hay un nivel alto de brillo, lo cual se traduce a una señal eléctrica intensa. Cuando entras en una habitación oscura, por ejemplo, y de repente enciendes la luz, ese cambio de nivel de brillo puede activar respuestas como parpadear, por ejemplo. Y esto ocurre porque esas neuronas sensoriales están conectadas a rutas motoras que controlan los párpados. Ese es un ejemplo básico de una respuesta automática, moldeada por la estructura de tus redes neuronales, algo profundamente arraigado en nuestra biología. Y lo mismo ocurre con el sentido del olfato. Si tú detectas azufre o heces, se activan neuronas específicas de tu sistema olfativo. Las señales no se quedan en la parte sensorial del cerebro, sino se conectan a áreas que manejan la emoción, las respuestas motores, del vómito por más. El olor a algo podrido va a activar ese reflejo de náusea y no es algo consciente, es un mecanismo evolutivo de protección. Estos son ejemplos de respuestas innatas, comportamientos y reacciones activadas por ciertos estímulos. Son patrones preconfigurados, ¿no? Para entender un poco más cómo funcionan estas redes neuronales hay que visualizar su estructura. Y una forma que nos ayuda a hacer eso es pensar en redes neuronales en la inteligencia artificial. Si dejamos de lado la química, la complejidad biológica, las redes neuronales artificiales están inspiradas en las neuronas reales y nos pueden ayudar a entender un poco mejor. ¿Cómo funciona una red neuronal? La inteligencia artificial puede entrenarse para reconocer patrones. Nuestro cerebro también está configurado a través de un proceso de entrenamiento biológico moldeado por nuestras experiencias, pero también por la evolución y la genética. Por ejemplo, imagina que estás tratando de identificar si estás viendo el número 1 o el número 7. La luz de esa imagen impacta tu retina y es procesada en la corteza visual. Algunas neuronas se activan al detectar líneas verticales, otras se activan al ver una línea horizontal o inclinada. Si ambas se activan de cierta manera, digamos una línea vertical larga con una pequeña línea diagonal, tu cerebro comienza a interpretar eso como un 7. Y esta es la activación simultánea de neuronas que hace que reconozcas que estás viendo un número o una figura en particular. Con el tiempo, gracias a la repetición y exposición, tu cerebro fortalece o ajusta esas conexiones asociadas a esos patrones visuales, y así es precisamente cómo se ve el aprendizaje físicamente. Es una coactivación repetida de neuronas enlazadas de diferentes formas
para formar patrones reconocibles. Entonces, si los rasgos de una forma son ambiguos, por ejemplo, si la línea diagonal es muy corta o el ángulo no está claro, las neuronas asociadas al 1 y al 7 pueden activarse con una intensidad similar. En términos prácticos, eso es estar confundido momentáneamente de qué estás viendo. Vas a dudar si es 1 o un 7. Aprendemos a etiquetar números por medio de la experiencia. Alguien nos muestra cómo luce el 1, cómo luce el 7, y el cerebro construye esas conexiones durante nuestra vida. Pero también hay patrones, imágenes, olores, sonidos, ante los que ya tenemos reacciones predefinidas. No todo se aprende desde cero, y eso es porque nuestra especialidad como especie es el reconocimiento de patrones. Entonces, hay cosas que aprendemos por experiencia, y eso se graba como conexiones afinadas en el cerebro, pero hay otras que ya vienen integradas en nuestras estructuras, y todo esto se desarrolla a partir del aprendizaje, no parte es de nuestra experiencia. Estas vivencias ajustan redes neuronales para reconocer cosas, patrones, formas, lenguajes, sonidos, ideas, animales. Eso es el aprendizaje, ya sea aprendizaje humano en tiempo real, aprendizaje máquina y evolutiva también. Así como aprendes mediante ensayo y error a lo largo de tu vida, y así como una computadora aprende al ser corregida tras clasificar mal un conjunto de datos, nosotros también aprendemos a través de procesos evolutivos. Las predisposiciones que nuestra genética cargan consigo van moldeando las redes neuronales de nuestro cerebro mediante mutaciones, y esas mutaciones se ponen a prueba en el juego de la vida. Quien sobrevive se reproduce y transmite esos genes, que es quien deja una huella. Y este proceso de vivir, adaptarse, superar, reproducirse, transmitir lo útil, es una forma de aprendizaje también, sino individual a nivel especie. Es una memoria grabada en la estructura misma de nuestro cuerpo y mente, una memoria acumulada por miles de millones de años. Y eso es de donde viene nuestra llamada naturaleza. Entonces, cuando algo es instintivo, lo que queremos decir es que no se aprende, está predefinido, programado, está codificado en nuestro sistema nervioso desde el nacimiento. Pero ¿cómo funciona esto? Todo comienza con el ADN, nuestro plano genético. El ADN contiene instrucciones, y esas instrucciones le dicen al cuerpo cómo crecer, cómo construir órganos, cómo formar huesos y sí, efectivamente, cómo conectar un cerebro. Durante el desarrollo en el vientre, el ADN guía a las células para que se conviertan en neuronas. Les dice a dónde deben ir y, lo más importante, cómo conectarse. Y esto es crucial, porque uno de los principales argumentos de quienes deniegan la existencia de una naturaleza humana es que supuestamente el ADN no podría tener suficiente información para hacer algo tan complejo como el cerebro. Y a primera vista parece tener lógica, ¿no? Ponte a pensar, el cerebro tiene miles de millones de neuronas y billones de conexiones, pero el genoma humano solo tiene unos miles de millones de pares bases. ¿Y cómo podría eso ser suficiente? Pero aquí está el punto. El ADN no necesita almacenar cada conexión cerebral como si fuera un plano eléctrico. Así no funciona. El ADN no dice, conecta esta neurona con otra, una por una. Funciona más como una receta o un conjunto de instrucciones de desarrollo. Dice cosas como, voy a hacer crecer este tipo de neurona en esta región, voy a enviar axones en esta región, voy a responder a esta señal química. O sea, el ADN no proporciona mapas, sino reglas que guían un proceso dinámico y autoorganizado. Un buen ejemplo para entender esto es el de los fractales, ¿no? Un fractal puede generarse a partir de una forma matemática muy simple, pero el resultado es una figura compleja, detallada, que puede repetirse hasta el infinito. De la misma manera, una pequeña cantidad de información genética puede poner en marcha procesos que, al repetirse y autorregularse, terminan construyendo un cerebro ricamente conectado. Por eso la idea de que el ADN no tiene suficiente espacio de almacenamiento no se sostiene. La complejidad no requiere microgestión. Solo necesitas reglas eficaces, y esas reglas son el resultado de estos millones de años de evolución por ensayo y error. Entonces, el ADN, aunque no genera pensamientos o emociones, almacena instrucciones para construir los circuitos neuronales en tu cerebro, y eso es lo que da lugar a tus instintos. Influyen en cómo tu cerebro procesa la información, haciendo que ciertas reacciones como el miedo o la curiosidad sean automáticas.
Entonces, veamos cómo el ADN almacena exactamente las instrucciones para construir tu cerebro y en concreto las redes neuronales que dan lugar tanto a tus instintos y emociones como a tus comportamientos aprendidos. Tu ADN funciona como un plano, pero no es un mapa fijo que indica lo que cada célula debe de hacer. Más bien es como una receta, es una guía flexible que combinado con tu entorno determina cómo se forman los circuitos en distintas regiones del cerebro. ¿Y cómo lo hace? El ADN contiene genes, y esos genes son esencialmente códigos para fabricar proteínas. Algunas de esas proteínas pasan a formar parte de la propia neurona, como los canales iónicos, los receptores, los elementos estructurales. Otras proteínas funcionan como moléculas de señalización, ayudan a las neuronas a crecer, desplazarse y conectarse entre sí. Y luego están los factores de transcripción que regulan la actividad de los genes. Por ejemplo, un gen puede dar la instrucción de fabricar un receptor que responda a la dopamina, o puede indicar la producción de una molécula de adhesión específica para que ciertas neuronas sepan dónde deben de unirse, por ejemplo, la amígdala. Entonces así es como las neuronas obtienen su identidad y su función. No es que el ADN contenga un esquema fijo de conexiones neuronales. Tiene un conjunto de reglas que cuando se activan en el contexto adecuado de nuestro desarrollo, guían conexiones de circuitos complejos que constituyen la base de tu naturaleza emocional, instintiva y cognitiva. Durante este desarrollo fetal, ciertos genes se activan en un orden específico para controlar cómo se dividen las células madre neuronales, hacia dónde migran las neuronas en el cerebro, con cuáles se conectan. Por ejemplo, si las neuronas de la corteza visual están guiadas para formar circuitos en capas que procesan formas y movimiento, las neuronas de la amígdala se organizan en grupos especializados en responder al miedo o a estímulos que pueden detonar una respuesta agresiva. Todo esto está coreografiado genéticamente. Es como si un equipo de constructores siguiera planos detallados que forman parte de un diseño más amplio. Y una vez que estas neuronas están en su lugar, el ADN sigue controlando su comportamiento. Afecta, por ejemplo, qué neurotransmisores utiliza una neurona, cómo la serotonina o el glutamato y cómo esos neurotransmisores influyen en respuestas instintivas, determina qué tan sensible es una neurona a ciertas señales, es decir, con qué facilidad se activa, qué tan plástico es su circuito, qué tan fácil es que una conexión en particular se fortalezca o debilite con el tiempo. Eso es lo que llamamos plasticidad neuronal. Está influida por factores como expresión de proteínas, tipos de receptores de glutamato presentes, la conectividad entre regiones que se activan al mismo tiempo. Todos estos elementos definen cuán moldeable es un comportamiento a través de la experiencia. En resumen, estas bases biológicas determinan hasta qué punto una respuesta instintiva puede adaptarse o cambiar con el tiempo, es decir, cuánto margen tiene la naturaleza para ser moldeada por la experiencia. Todo esto significa que el ADN no solo construye el hardware de tu cuerpo, también afina el software, diseña cuán reactivo es tu sistema, qué tan rápido, por ejemplo, se inmoviliza un mono bebé al detectar un movimiento que parece un depredador. Los procesos codificados de ADN son en esencia información aprendida a lo largo de cientos de miles de años de adaptación filtrada por la selección natural. De la misma forma en que tú aprendes, ajustan tus redes neuronales y de la misma forma que la inteligencia artificial ajusta sus parámetros, tus instintos son el resultado de procesos de aprendizaje ancestrales que quedaron inscritos en tus genes. Este ajuste se da mediante la expresión genética, es decir, cuánta cantidad de una proteína se produce y en qué momento. Por ejemplo, una persona genéticamente más ansiosa suele tener mayor densidad de receptores en la amígdala que responden a señales de amenazas. Lo que a menudo se pasa por alto o se niega abiertamente es que nuestra genética no se limita a cosas como nuestra estatura, inteligencia, masa muscular, la forma de nuestros huesos, número de extremidades, va mucho más allá. El ADN es un medio de almacenamiento de información de una densidad increíble. Cuando funciona con el entorno, es capaz de almacenar terabytes e incluso petabytes de datos en un solo gramo de material, superando por mucho las tecnologías de almacenamiento digital que hemos creado. Y esa información no solo define la arquitectura de nuestro cuerpo, define cómo se construye nuestro cerebro. Entonces, no nacemos como una hoja en blanco, no llegamos al mundo vacíos para aprender todo desde cero. Al nacer ya existen estructuras y circuitos neuronales definidos.
predefinidos, y eso es precisamente por eso que ciertas respuestas nos parecen naturales desde que somos pequeños. Un ejemplo fascinante de la naturaleza: imagina un mono en la selva que nunca ha visto un tigre, nunca ha sido atacado, nunca ha recibido instrucción sobre qué debe de temer, pero un día ve algo. Por primera vez la silueta de un depredador grande, con orejas afiladas, ojos al frente, quizás un patrón de rayas. No necesita pensarlo. En una fracción de segundo se inmoviliza, su cuerpo se tensa y el corazón se acelera. Sus glándulas liberan una avalancha de hormonas de estrés y o bien huye o grita para alertar al resto. Y todo eso sucede automáticamente, porque a lo largo de millones de años, los monos que reaccionaban rápido ante ciertas señales visuales asociadas a peligro, depredadores, eran los que tenían mayor frecuencia, mayor probabilidad de sobrevivir, escapar, protegían a su grupo y lograban reproducirse. ¿Sí? Los que no reaccionaban con tiempo eran los que acababan comidos por el depredador. Por eso los genes que predisponen a estas respuestas quedaron impresos en nuestro linaje. Esos instintos son literalmente memoria evolutiva codificada en nuestro ADN. Y esta reacción no es nada más en monos, tú también tenemos instintos. Esa sensación de incomodidad cuando vas por el bosque y escuchas un crujido entre las hojas, o el rechazo que muchas personas tienen hacia serpientes o arañas, incluso si nunca han sido mordidas. Eso es tu sistema límbico, específicamente tu amígdala. Estructuras neuronales programadas, preconfiguradas y sintonizadas de antemano en tu amígdala que responden a patrones que tu cerebro ha aprendido a temer durante cientos de miles de años. Son programas antiguos de supervivencia grabados en nuestro cableado natural. Pensemos en el estornudo, no en cosas simples. Nadie nos dice cómo estornudar. Si nos entra polvo, no pensamos racionalmente, voy a expulsar este polvo para abrir el conducto nasal, voy a estornudar. No, el cuerpo lo hace. Es un instinto de cableado duro en nosotros, controlado por el cerebro. Cuando tocas algo caliente, no piensas, vamos a quitar la mano. No, la quitas en el instante. Es nuestro sistema nervioso con atajos, reaccionando mucho antes de que lo pienses con tu parte humana. Esas reacciones provienen de estructuras neuronales definidas en partes más primitivas de tu cerebro, lo que llamamos instintos hardwired o de cableado duro. Y cuando un instinto está verdaderamente hardwired o cableado duro, significa que el cerebro trae equipado con una estructura entera dedicada a esa función. No es algo que nada más vas a desaprender o reprogramar con educación o exposición cultural. Así que, aunque no toda reacción está hardwired, muchos de los fundamentales tienen esa fuerte predisposición, es decir, que son resistentes al cambio. Sí, no es nada más tú, no aplica solo a tus experiencias. Tus hijos tienen los mismos instintos. Si nuestro rechazo hacia ciertos rostros o expresiones está arraigado en nuestro rechazo hacia las heces, por ejemplo, está arraigado en un impulso evolutivo de evitar enfermedades y contaminación. No es algo que simplemente aprendes, no es algo que vas a desaprender a voluntad. Cuando hablamos de la naturaleza humana, estamos hablando de una mezcla de comportamientos aprendidos e instintos profundamente arraigados. Los más profundos vienen hardwired. Vamos a hablar de nuestro lado más primitivo, nuestra naturaleza reptiliana. ¿Qué compartimos con los reptiles? Funciones muy básicas, aquellas que están gobernadas por el tronco encefálico. Es lo que comúnmente llamamos el cerebro reptiliano. Es la primera parte que se desarrolló en nuestra cabeza, ¿no? Por ejemplo, tu ritmo cardíaco está controlado por la médula oblongada, que recibe información de sensores de presión en los vasos sanguíneos. Si la presión baja mucho, envía señales de neuronas en la médula para aumentar el ritmo cardíaco, y si sube, las mismas la reducen en su frecuencia. Todo eso es suprarracional en tu cerebro, subconscientemente. La respiración también la controla tu cerebro. Hay grupos de neuronas en la médula y el puente de Barolio. Esas áreas tienen información de sensores de receptores químicos, monitorean el dióxido de carbono, oxígeno, acidez en la sangre. Si el CO2 se eleva demasiado, estas neuronas envían señales al diafragma, a todo lo mecánico. Aumentan la frecuencia respiratoria para expulsar el CO2, mantener en equilibrio químico a tus pulmones.
Todos estos reflejos, impulsos y mecanismos están gobernados por las partes más primitivas de tu cerebro. El ritmo cardíaco, la respiración, pero también cosas como el reflejo de vómito, las náuseas, el estornudo, la tos. Es decir, tu sentido del equilibrio, todo eso es tu parte reptiliana. Están controladas por el tronco encefálico. Es la parte más antigua que compartimos con los reptiles de nuestro cerebro. Pero ahora vamos a pasar a instintos un poco más complejos, respuestas emocionales, sociales y de comportamiento. Y aquí es donde realmente reside el núcleo de lo que llamamos la naturaleza humana, en nuestro cerebro mamífero, el sistema límbico. Esta es la parte que gobierna emociones como el miedo, el afecto, impulsos como el deseo sexual, la jerarquía social, la territorialidad, los comportamientos de vínculo, de afecto y muchos más. Estos son mecanismos emocionales crudos detrás de nuestras expresiones, nuestro lenguaje corporal, nuestras reacciones viscerales. Es aquí donde las cosas se vuelven controvertidas. Entonces, la naturaleza mamífera, hablemos del miedo a los depredadores. Esta es una respuesta evolucionada, ¿sí? Como hablamos antes, los monos en cautiverio sin experiencia de vida salvaje instintivamente temen cosas como serpientes o tigres, porque en la amígdala, la parte del sistema límbico que detecta amenazas y activa respuestas de miedo, tenemos neuronas altamente sensibles a patrones parecidos a depredadores. Ese sistema está diseñado para reaccionar antes de que procesemos racionalmente lo que estamos viendo. Activa cambios en el ritmo cardíaco, la respiración, incluso nuestras expresiones faciales. Antes de que conscientemente registremos que tenemos miedo, primero, la luz de la figura entra a tus ojos, donde células especializadas empiezan a procesar características como líneas, contraste, movimiento. Esa información se envía al tálamo, una especie de centro de relevo en el cerebro. Y lo interesante es que el tálamo envía esa información a dos lugares. Uno es la corteza visual, la parte lenta, analítica, humana, que te ayuda a entender conscientemente lo que estás viendo. Pero también lo envía a un atajo directamente a la amígdala, que forma parte del sistema límbico. La amígdala no necesita la imagen completa, información básica para detectar depredadores, lo necesario para decir eso es peligroso. Y cuando la amígdala detecta peligro, presiona el botón de alerta, envía señales al hipotálamo que activa la respuesta de lucha o correr de tu cuerpo mediante la activación del sistema nervioso autónomo, la liberación de mensajes, señales químicos hacia tus glándulas suprarrenales. Liberas adrenalina, cortisol en tu torrente sanguíneo. La adrenalina te da energía, el cortisol te mantiene en estado de alerta por mucho tiempo. Y ahora, por ejemplo, la agresión territorial es un instinto un poco más complejo, pero sigue siendo profundamente primitivo. El hipotálamo es otra estructura de tu sistema límbico. Desempeña un papel importante, regula agresión, especialmente en respuestas a violaciones percibidas del espacio o de dominio. Cuando un animal o persona siente que su territorio está siendo invadido, esta parte del cerebro puede desencadenar un comportamiento agresivo. Envía señales hormonales que preparan al cuerpo para el enfrentamiento, aumentos en testosterona, adrenalina, otras sustancias químicas. Tenemos también, por ejemplo, el reconocimiento de la jerarquía social. Este instinto es particularmente fuerte en mamíferos porque evolucionamos en grupos sociales donde entender el rango puede hacer la diferencia entre sobrevivir o ser expulsado. Animales similares como los reptiles no tienen una visión tan jerárquica de su entorno social. Aquí entra en juego la corteza cingulada anterior. Es una parte del cerebro que nos ayuda a detectar e interpretar señales sociales, dominancia, sumisión, aprobación, rechazo. Esta región se activa cuando sentimos dolor social, ser excluidos, ser avergonzados, cuando observamos a alguien superior en la jerarquía. Está constantemente escaneando el entorno en busca de pistas sobre dónde estamos situados, quién manda, cómo deberíamos comportarnos. Estos instintos sociales son automáticos y muy poderosos porque durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, ser aceptado por el grupo significaba sobrevivir. Así que no estamos hablando de comportamientos aleatorios, están profundamente cableados duros en nuestras estructuras neuronales específicas del cerebro. Son parte de lo que nos hizo una especie exitosa, muchísimo antes del lenguaje, civilización o cualquier cosa que consideremos humana.
Estas respuestas han estado con nosotros desde el principio y es muy simple. Si no reconocías que un tigre se acercaba, si no sentías miedo cuando tenías que, morías. Así de simple, no sobrevivías, por lo tanto no transmitías tus genes. Pero si sobrevivías, tu cerebro, si estaba preconfigurado, si tenía predisposiciones en mutaciones para reconocer patrones mejor de amenaza y activar el miedo rápidamente, tus genes eran más probable que pasaran. A lo largo de generaciones, las personas con una predisposición genética mayor al miedo frente a diferentes formas, movimientos o sonidos tuvieron una ventaja selectiva. Por eso la evolución no solo moldeó nuestros cuerpos, sino también nuestros cerebros y sus circuitos neuronales más profundos. Y bueno, ¿por qué todo esto importa? O sea, no hay nada de controversial en decir que naturalmente nos desagradan las arañas, las serpientes, naturalmente sentimos miedo hacia cosas que parecen depredadores, nos agradan de forma natural los bebés, los rostros de los bebés, nos repelen naturalmente olores como el azufre o las heces, nos atraen de forma natural los alimentos dulces y de alto contenido calórico, porque nuestro pasado evolutivo eran escasos y nos ayudaban mucho a la supervivencia. No hay nada de controvertido en decir que respiramos naturalmente, que nuestro corazón late automáticamente gracias a nuestro cerebro, o que sabemos leer ciertas expresiones faciales de manera instintiva. Son hechos biológicos naturales. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué es controversial? De forma resumida, abordaremos otros instintos controversiales a profundidad en otros videos. Pero supongamos que alguien cree que podemos acabar con la violencia. Vamos a crear un mundo pacífico, armónico. Es una meta hermosa, noble, pero está en conflicto con nuestra naturaleza, porque la guerra y la agresión son partes inherentes de lo que somos, especialmente como hombres. Las mujeres también, pero ellas lo expresan de otra forma. Los hombres somos naturalmente territoriales y competitivos. El tribalismo y la predisposición a la violencia está grabado en nosotros profundamente, de ahí vienen estos instintos. Pero la gente no quiere escuchar eso, sobre todo si has vivido en la guerra, pero es verdad, somos tribales, somos violentos por naturaleza, y no es algo que celebramos, pero ignorarlo no lo quita, no lo desaparece. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el racismo, ¿no? O sea, no queremos ser racistas, ¿no? Yo siempre prefiero juzgar a las personas por sus acciones, por sus méritos individuales, por el contenido de su carácter. Pero la realidad es que la preferencia por el grupo propio, lo que se llama sesgo endogrupal, es natural. Las personas están predispuestas a gravitar y a asociarse con otros que se parecen a ellos, incluso si no es estrictamente genéticamente similar, es gente que se parece a nosotros. Eso también es parte de nuestra naturaleza. La creencia en una igualdad total se estrella contra una pared similar. Qué genial la igualdad, ¿quién no quiere una sociedad justa, igual? Pero los humanos son jerárquicos, los animales sociales son jerárquicos. No vas a organizar un grupo humano sin jerarquía. Es así como se estructura, es un principio incluso de la organización, de la administración. Si el sueño de la igualdad absoluta o de la anarquía pura se colapsa, si eres un hombre de bajo estatus, vas a preferir un mundo donde todos tengan el mismo estatus, pero la naturaleza no es así. El mito de la religión, pensamos que la ciencia va a reemplazar el mito con racionalidad pura, pero estamos programados para crear rituales, para asignar significado, para valorar lo sagrado. Eso también es parte de nuestra psicología. Aquí hay uno, ¿no?, que a mí personalmente me frustra mucho, que es el instinto de conformismo social. A la mayoría de las personas no les importa si algo es cierto o no, les importa si está socialmente aprobado o aceptado. Yo puedo decir que 2 más 2 es 4 y es verdad, y yo lo digo y confío en eso porque lo puedo comprobar. Pero si las instituciones ejercen presión para que las personas crean en alguna falsedad, van a actuar como si la verdad fuera extraña o ofensiva. La gente abandona la verdad para evitar el rechazo social. Y eso también viene de nuestro pasado tribal. Durante casi toda la historia, ser excluido del grupo implicaba muerte. Ser expulsado de la tribu era fatal, así que la gente se conformaba incluso si eso nos llevara a negar hechos evidentes. Eso también es parte de nuestra naturaleza.
Por ejemplo, también la avaricia y la generosidad. Tenemos esta idea de generosidad y en grupos pequeños, en comunidades cerradas, sí, los seres humanos somos generosos por naturaleza. Compartimos dentro de la familia, dentro del clan. Yo comparto comida con mi hermano, tú compartes herramientas conmigo. Dejo que usen la televisión mis hijos, mis hermanos, mis padres. Todo funciona porque hay una confianza mutua. Pero cuando el grupo empieza a crecer más allá del número de Dunbar, que es más o menos 120, 130, 150 personas, esos instintos empiezan a descomponerse y no es un problema, al menos que tú creas en una ideología como el comunismo, donde deniegas nuestra naturaleza y esperas que la gente actúe con altruismo hacia desconocidos completos. No va a pasar, no porque seas malo, sino porque así no somos. No es un fracaso moral, simplemente no estamos programados para ser así. Y ahora llegamos al gran tema, los instintos sexuales. Los hombres y las mujeres tenemos diferencias en nuestras estrategias biológicas. Las mujeres son hipergámicas, buscan al hombre de mayor estatus disponible. Y eso no significa que sea malo ni perverso, es su naturaleza, así son. Pero si es un hombre de bajo estatus que predica individualismo y libre elección, pues ahora sí es un problema, porque las mujeres no te van a elegir, ni siquiera las de bajo estatus. Van a elegir al hombre al mejor disponible, siempre que puedan. Y aunque no puedan, igual van a buscar formas de conseguir sus genes. En el caso de los hombres, nos gustan las mujeres jóvenes. Siempre ha sido así en todas las culturas, es biológico. No es una construcción social, es lo que nos atrae. No exitosas ni seguras, no. Fértiles, jóvenes, bellas, con simetría facial y proporciones equilibradas que indiquen genética saludable. Eso es atractivo. Caderas anchas que indiquen espacio saludable en la pelvis para poder producir hijos sin complicaciones. Eso es lo que llama la atención de los hombres. Y no tiene nada de malo, siempre y cuando las mujeres lo entiendan y tomen decisiones alineadas a eso, como casarse jóvenes. Pero si les mientes, les dices que pospongan su familia para volverse exitosas, creyendo que siendo como hombres van a tener más estatus, no va a pasar, no funciona. Sí, las sociedades que niegan la naturaleza humana por N razones sufren consecuencias. Sí. O sea, la negación de la naturaleza humana no es tan explícita, pero está profundamente incrustada en la forma en que la gente actúa, la forma en la que la gente piensa. Y no se lo esperan, pero ir en contra de la realidad así tiene un filo cortante muy fuerte y cuando te golpea duele y mucho. Este es el peligro, estos son los peligros de denegar nuestra naturaleza. Para implicaciones más detalladas puedes ver mis otros videos sobre el tema, como un conflicto de visiones, donde hablamos sobre las consecuencias de construir una ideología utópica mal alineada con la forma en la que realmente funciona nuestra naturaleza y de dónde vienen y qué motiva la creación de esas ideologías. La conclusión es esta: no puedes anular el instinto con ideología, al menos no en los periodos evolutivos lentos de decenas o cientos de miles de años. Y no vas a sostener una civilización durante más de unas pocas generaciones basada en falsedad. Porque incluso si tú logras adoctrinar a la gente que crea algo antinatural, vas a tener que hacer lo mismo, lavar el cerebro igual cada generación, porque los instintos, el ADN, no han cambiado.